Bien. Y seguimos entonces con... Aquí. Bárbaro. ¿Vamos bien, Eloisa? ¿Se entiende? ¿Está interesante? Sí, ¿Sí? sí, justo cuando hablabas del mate, Mm, estaba mi pareja acá, que yo siempre tomo mate de vidrio, y le ujú. digo que me da ardor el mate común. Dice, Ajá. no, ni inventes, pero ahora le hice escuchar. Bien, te aprovechaste de la información, está muy Sí. bien. Bueno, sí, por favor, inclusive, a ver, estamos hablando de patologías, todos y todas tenemos algún familiar, hermano, tío, tía que ha tenido algo de esto, aporten, o sea, pregunten, intervengan, porque es interesante los aportes que ustedes hacen. O sea, una cosa es leerlo del libro y otra es, nada, traer aportes a la clase siempre está bueno. Así que no, ahora que nos empezamos a despertar un poquito más, que son 9:30, bueno, no se queden sin participar. Vamos con gastritis crónica. Yo como siempre les silencio simplemente para evitar los ruidos ambientes y para que ustedes estén tranquilos y tranquilas que si anda alguien ahí en la vuelta no pasa nada, pero nada, ustedes se desmutan y me interrumpen y participan. Ahora que ya estamos más en hora de estar despiertos. Vamos con gastritis crónica. La gastritis crónica se define igual, ¿tá? Es una inflamación de la mucosa gástrica que se presenta gradualmente. ¿Y cuál es la diferencia? Acá, que persiste durante un tiempo prolongado. Todas las patologías crónicas van a tener un componente temporal, más allá de que no es el único, pero van a tener un componente temporal que los va a diferenciar de las gastritis agudas. El origen del trastorno son los mismos que vimos en las gastritis agudas, pueden ser factores externos como el consumo de sustancias, de fármacos o alcohol, etcétera, bebidas muy frías o muy calientes, y Helicobacter pylori, que como les decía, más o menos el 50% de la población mundial, en el Uruguay estamos en ese porcentaje, representa gastritis por procesos infecciosos. Vamos a clasificar dos tipos de gastritis crónicas, la no atrófica, donde va a haber, digamos, los leucocitos van a entrar a participar y a tratar de paliar la situación sin perder células gástricas, esto es lo claro, ¿sí? Lo importante. Y la gastritis atrófica, que va a generar un desgaste y pérdida de células gástricas y bueno, ya ahí vamos a tener un problema más serio porque estamos perdiendo parte del tejido. Y dentro de estas, a su vez, vamos a tener la autoinmune, que es muy poco frecuente, pero que nada, aparece, que es cuando el propio sistema sanguíneo empieza a atacar la mucosa estomacal, ¿no? Y la atrófica multifocal, que se presenta cuando está asociadas a metaplasias, a problemas tisulares de tipo eh, tumorales secundarios, eh, que están vinculados con, obviamente, el cáncer gástrico y el cáncer intestinal, ¿no? O sea, aquí tenemos dos problemas bastante graves que pueden estar asociados a una gastritis crónica de no resolución, ¿no? Si yo empiezo a hacer todo bien, empiezo a tomar bueno, que esto no hablamos todavía, ¿no? Eh, el tratamiento inicial rápido con respecto a las gastritis siempre tienen que ver con tres mecanismos, dos farmacológicos y uno conductual. El farmacológico tiene que ver con o disminuimos el bombeo de protones, esos son los antiácidos que bloquean un bombeo de protones, o protegemos la mucosa gástrica. Y ahí tenemos los fármacos que generan una capa, por ejemplo, el gelal, todas estas soluciones con zinc o con aluminios, que son esas soluciones como arenosas, que lo que tienen es un componente inerte
que literalmente lo que hace es cubrir por dentro el epitelio para evitar que el jugo gástrico me siga lesionando las células intestinales, perdón, las células estomacales. Entonces tengo dos mecanismos de funcionamiento de los antiácidos protectivos, que tienen que ver con estos que forman capas, y los antiácidos de bloqueo de bombeo de protones, ¿tá? Que lo que hacen es evitar que se siga acidificando por bombeo de protones el medio interno del jugo gástrico. Y bueno, y después conductual, que tiene que ver con corregir aquel elemento irritativo a nivel estomacal, o bueno, farmacológico, antibiótico si es una gastritis bacteriana. Si es gastritis bacteriana, nos van a tratar como cualquier otra infección con antibióticos. Si es gastritis generada por elementos irritativos que estamos incorporando en la dieta, nos van a decir que controlemos esos elementos y que mejoremos los aspectos dietarios, ¿no? Es un poco por ahí el mecanismo de abordaje de los tratamientos para la gastritis. Bueno, sigo, porque ahora me quiero ir a trastornos del hígado. ¿Ah? Y en trastornos del hígado vamos a trabajar dos. Vamos a trabajar hepatitis y vamos a trabajar cirrosis. Tenemos un cuadro enorme de disfunción hepática, las consecuencias y cómo se presentan. ¿Ah? Esto a ustedes les puede servir muy útil. Les puede ser muy útil si en algún momento tienen que trabajar con enfermedades, con patologías hepáticas, yo se los voy a dejar, pero de todos esos, nosotros vamos a trabajar cirrosis, ¿ah? Que la vamos a describir, la cirrosis de la ENEC, ese es el término completo, con nombre y apellido. La cirrosis de la ENEC es una enfermedad crónica del hígado caracterizada por la destrucción del tejido normal y su sustitución por tejido conectivo o cicatricial, lo que lo divide, lo hace presentar como nódulos a nivel del tejido. Recuerden que nosotros dijimos que en el hígado tenemos un grupo de células que se llaman hepatocitos, que hacen mucha cosa. Están encargadas de regular metabolismos de azúcares, regular metabolismos de grasas, regular metabolismos de proteínas, están encargadas de producir bilis, de procesar los residuos de glóbulos rojos que van muriendo, porque recuerden que los glóbulos rojos se crean en la médula ósea roja y mueren, tienen un ciclo de vida de algunas semanas, no recuerdo ahora exactamente el número de los días, pero ciclo de vida de algunas semanas, y mueren, y cuando mueren, no es que desaparecen, sino que hay que reutilizar toda la hemoglobina, sobre todo que tienen el interior, que tienen el grupo hemo, que tienen el hierro, todo eso hay que volver a aprovechar. Quien se encarga de hacer el procesamiento de todo eso es el hígado, que transforma la hemoglobina en bilirrubina y en bilis, que transforma el hierro y lo vuelve a dejar disponible en sangre para que lo vuelva a agarrar la médula ósea roja. O sea, es un montón de cosas. Eso explica por qué tanta cantidad de hierro en el hígado y por qué cuando tenemos una carencia de hierro, nos mandan comer, por ejemplo, hígado de vaca, porque ese es el órgano que está procesando todo el hierro de los glóbulos rojos que murieron en esas semanas. Entonces, tiene como una acumulación de hierro mucho más alta que en cualquier otro órgano, porque es el que se está encargando de reciclarlo, ¿no? Es el reciclador del grupo hemo, del hierro, de la hemoglobina. Y además dijimos que son las células encargadas de manejar todas las sustancias químicas ajenas a nuestro cuerpo que circulan en sangre. Y ahí es donde entra el verdadero riesgo, porque si nosotros ingresamos toxinas a nuestro cuerpo, y lo hacemos habitualmente, por ejemplo, el alcohol, más allá de que lo usemos los humanos como sustancia recreativa, más allá que usamos el alcohol con funciones recreativas, no deja de ser una toxina. Y usamos, de hecho, lo que usamos es el efecto de intoxicación, o sea, el mareo, la distensión, todo eso que nos causa el alcohol, es una forma de intoxicación leve. Lo mismo pasa con otras sustancias. Entonces, si estamos exponiendo durante mucho tiempo, en forma permanente, a toxinas, a nuestras células hepáticas, a los hepatocitos, en algún punto esas células van a empezar a morir. Y no puede quedar el hueco en el hígado, entonces el hígado lo que hace es sustituir
ese tejido que murió con tejido conectivo. Y esto es bastante grave porque esto quiere decir que los hepatocitos que van muriendo ya no se recuperan. O sea, la muerte del tejido hepático, la necrosis de zonas del tejido hepático no es recuperable porque es directamente sustituido por tejido cicatricial. Me queda una cicatriz de tejido conjuntivo. Entonces, obviamente, este tipo de patologías es progresiva e irreversible. La cirrosis suele ser consecuencia, decía el texto, de los efectos, esperen que avanzo, de los efectos tóxicos producidos por la ingesta de alcohol, aunque también puede corresponder a déficits nutricionales y otros tipos de intoxicaciones. Las hepatitis pueden, como efecto secundario, dejar tendencia a la cirrosis. Hay algunas más que otras, vamos a ver ahora que la hepatitis B, por ejemplo, tiene un porcentaje de cerca del 10% de las personas que han tenido hepatitis B después desarrollan cirrosis. La hepatitis A, la tasa es más baja, pero deja sensibilizado, digamos, el tejido hepático ante la posibilidad de intoxicaciones posteriores y de cirrosis. Una persona que tuvo hepatitis deja sensibilizado el tejido para desarrollar otras patologías hepáticas con más facilidad. Y bueno, y a veces ocurre porque ocurre, en ocasiones simplemente el tejido hepático comienza a degradar y empieza a ser sustituido por tejido cicatricial. No es lo más común es la tasa más alta de cirrosis está vinculada al alcoholismo, ¿no? O sea, está claro, es una de esas enfermedades, así como la tasa más alta de cáncer de pulmón está vinculada al consumo de cigarro, de tabaco, la tasa más alta de cirrosis está vinculada al alcoholismo. Eso no quiere decir que no haya cirrosis que no sean causadas por otra cosa, o que no haya cáncer de pulmón que no tenga nada que ver con el tabaco, o al revés. Tampoco quiere decir que toda persona que consuma tabaco vaya a tener un cáncer de pulmón, o que toda persona que consuma alcohol vaya a tener cirrosis. No son valores estadísticos. Pero el hecho de que no a todos les pase, no implica que uno tenga que olvidar que un altísimo porcentaje, más del 90% de las personas que consumen tabaco durante muchos años en forma crónica y que consumen alcohol durante muchos años en forma permanente, terminan con cáncer de pulmón o con cirrosis. Eso estadísticamente es así. Más allá de que, obviamente, puede pasar o no, hay excepciones, pero uno como digamos, actor de salud no puede obviar esa tasa de estadística porque es real. ¿Está? Bien. Y acá me fui a hepatitis. ¿Por qué me fui a hepatitis? Ah, porque ahí abajo está hepatitis. Está, bien, genial. Los diagnósticos de esto están en el cuadro anterior, ¿tá? Hay que ir a buscarlo arriba, pero esencialmente las sintomatologías hepáticas empiezan a aparecer vinculadas a lo digestivo. Recuerden que al afectar hepatocitos vamos a estar modificando la cantidad de bilis que podemos generar, entonces vamos a empezar a tener fenómenos de vómitos y de diarrea más, o sea, regulares, episodios seguidos de vómitos que en realidad no se corresponden demasiado con digamos, aspectos dietarios. Empezamos a estar como más sensibles al proceso digestivo, y además pueden estar vinculados con una inflamación hepática que va a generar dolor abdominal. No sé si se acuerdan del módulo 1, las regiones abdominales, pero el hígado apenas la puntita llegaba al flanco derecho, bueno, un hígado con un proceso inflamatorio vamos a tenerlo entrando al flanco derecho con un pedazo más grande. Dolor abdominal, cianosis, que es esta coloración amarillenta característica de los problemas hepáticos, que tiene que ver con la acumulación de sustancias vinculadas con la degradación de glóbulos rojos, ¿no? En sangre, entonces nos empezamos a quedar amarillos. Y bueno, esas son como los síntomas más característicos de problemas hepáticos. Y finalmente, cirrosis. Y finalmente, y bueno, ¿cuál es el gran problema de la cirrosis? Que es crónica, progresiva e irreversible. Es decir, estos procesos
de intoxicación que matan hepatocitos no son reversibles. Una vez que ese grupo de células murió y fue sustituido por tejido cicatricial, no puede volverse a formar células hepáticas. Entonces, cuando el porcentaje de hepatocitos dañados empieza a ser alto, la irreversibilidad empieza a pesar. ¿Ah? Y vamos ahora con hepatitis, que es lo último que vamos a trabajar de digestivo. La hepatitis vírica es la inflamación del hígado, hepatitis es, las itis son inflamaciones, hepatitis es inflamación del hígado, está clavado, ¿no? Y las hepatitis víricas son inflamaciones del hígado producidas por la presencia de virus. ¿Ah? Dicen, la hepatitis vírica, la inflamación del hígado que ocasiona la lesión celular y su posible necrosis, está vinculada por virus de distintos tipos. ¿Ah? En general, hasta hace poco se hablaba de hepatitis A, B y una tercera que se definía como ni A ni B, pero hoy se han identificado al menos 5 cepas distintas de virus que atacan el hígado, que las vamos a llamar A, B, C, D y E, y que las vamos a desarrollar ahora. Las más comunes son la A y la B, pero las otras también aparecen y es importante que las conozcamos. La hepatitis A es la que vamos a definir, la que vamos a llamar también hepatitis infecciosa. Está producido por el virus de hepatitis de cepa A, por eso se le llama hepatitis A, y se suele transmitir por vía fecal oral, ya sea por mecanismos directos o indirectos, contaminación de alimentos o de agua. O sea, esta es la que se transmite por vía digestiva oral. Los restos de materia fecal de una persona infectada con hepatitis A terminan de alguna manera contaminando a otra persona y infectándola de esa manera. Esa es la vía de acceso. Puede ser por incorrecta higiene de manos, después de ir al baño, puede ser por compartir un mismo espacio con una persona con hepatitis A, puede ser por, no sé. Y bueno, a nivel mundial, la hepatitis A es un problema y está vinculada a la contaminación de agua. Nosotros en Uruguay no tenemos ese problema, primero porque tenemos una altísima tasa de potabilización de agua y segundo porque tenemos una alta tasa de saneamiento. Ambas cosas evitan que el agua se contamine con restos orgánicos de seres humanos. Pero en otros países cercanos nomás, Argentina, Brasil, hay algunos barrios que tienen serios problemas de contaminación de agua por aguas servidas, por aguas de desagüe, y eso implica a veces focos de brotes, digamos, de hepatitis A bastante generales y bastante preocupantes. En otros países, más de Centroamérica, por ejemplo, es peor todavía. Bueno, ni que hablar si nos movemos de continente y vamos a la región del África subsahariana o, bueno, algunas partes de Norteamérica también. Entonces, la contaminación del agua, que para nosotros no es un problema, pero a nivel mundial, esto yo lo trabajo en higiene ambiental, a nivel mundial es bastante serio y la hepatitis A es una de las patologías que se suele presentar vinculada a la contaminación del agua. Es una enfermedad que suele aparecer en la infancia y que genera anticuerpos en general, por lo que después no vuelve a aparecer, y puede generar brotes epidémicos, suele generar brotes epidémicos, lo que yo les decía, pequeños brotes de hepatitis, y suele tener consecuencias más leves que la hepatitis B. El periodo de incubación es de 2 a 6 semanas y después, como todo proceso viral, se termina resolviendo solo. O sea, solo no. Nuestro sistema de defensas termina combatiendo y ganándole al virus. La hepatitis B, que antes se conocía como hepatitis sérica es de suero, de sangre. Todo lo sérico tiene que ver con identificación a nivel sanguíneo. Se le conocía como hepatitis sérica porque se identificaba mediante el análisis de sangre, ¿no? O sea, se buscaba anticuerpos de hepatitis B en el análisis de sangre, así como se hace con el VIH u otras enfermedades virales. Se transmite por vía parenteral mediante el contacto o exposición de sangre o derivados de personas infectadas y por vía sexual. En realidad, la manera más común de transmitir hepatitis B es por transmisión sexual.
puede haber también por exposición a sangre o fluidos, y esto también yo lo trabajo en higiene ambiental, porque la hepatitis B es la enfermedad asociada a su trabajo más frecuente por accidente laboral. O sea, accidentes con elementos cortopunzantes, con bisturí, con jeringas, con qué sé yo, cuando hay transmisión de alguna enfermedad, más de la mitad de las veces la enfermedad que se transmite es hepatitis B. O sea que en realidad hepatitis B es la patología asociada a su profesión, ¿no? O sea, vieron que cada profesión, cada trabajo tiene sus riesgos y sus patologías asociadas. En el caso de ustedes, el riesgo más grande que hay en su línea de trabajo es accidente con cortopunzantes. Y la patología asociada al riesgo es hepatitis B. La hepatitis B, bueno, esto que está acá abajo es lo que yo les comento, ¿no? Que hay un riesgo vinculado a la profesión. Se trata de una infección más grave que la hepatitis A y tiene un periodo de incubación más largo, de 1 a 6 meses. Los individuos afectados pueden ser portadores crónicos del virus sin saberlo, sin tener sintomatología, y en un 10% de los casos, esto se los decía hace un ratito, la hepatitis B se transforma en una hepatitis crónica con tendencia a la cirrosis o al cáncer de hígado. O sea, es un poco más grave en sus consecuencias que la hepatitis A. Vamos ahora a la hepatitis C. La hepatitis C se transmite igual que la hepatitis B, o sea, también es por vía parenteral o sexual. Es más rápida, fíjense que acá estábamos hablando de 1 a 6 meses, la hepatitis C es de 2 a 15 semanas, y es más grave en sus consecuencias secundarias. O sea, después de una hepatitis C hay mucha más tendencia a la cronicidad, o sea, que haya una hepatitis crónica, que haya una inflamación permanente del hígado y constituye un factor de riesgo claro para la cirrosis y el cáncer de hígado. Así que la C es como la B, pero más rápida y más grave. ¿Sí? La C es como la B, pero más rápida y más grave. Vamos con la hepatitis D. La hepatitis D, producida también por el virus de cepa D, tiene las mismas vías de transmisión que la hepatitis B y solo genera una infección cuando la persona ya tuvo hepatitis B. O sea, la D solo aparece en casos de una reinfección de hepatitis para alguien que ya tuvo la B. Tiene un periodo de incubación de 2 a 5 semanas y suele causar casos graves. O sea que fíjense que la B, la C y la D son todas muy parecidas. Las tres se transmiten por vía sexual o parenteral, las tres generan gravedad, lo que va cambiando es el nivel de gravedad, cada una de estas es más grave que la anterior, y en el caso de la D, solamente hay casos de infección cuando la persona ya tuvo previamente hepatitis B. Y la hepatitis E, que es la quinta cepa conocida, esta no se parece a la B, esta se parece a la A, es decir, es de transmisión vía fecal oral, es de transmisión por contaminación digestiva. Y también es un poquito más severa que la hepatitis A, pero en realidad es prácticamente indistinguible la A de la E. Claro, cuando te hacen el análisis del virus, se encuentra que la cepa no es exactamente la misma y por eso la clasificaron y la identificaron. Pero digamos que la E no tiene mucho valor no tiene mucho valor de diagnóstico más allá de simplemente ser muy similar a la A. El cuadro clínico es muy variable, ya lo hablamos. Antes de la ictericia va a aparecer malestar general, debilidad, fatiga, anorexia, náuseas, vómitos, diarrea, estreñimiento, dolor abdominal ligero, a veces que remite, a veces constante, coloración oscura de la orina, que tiene que ver con la presencia de esas toxinas que normalmente procesaba el hígado, que ahora no está procesando, fundamentalmente la creatinina y alguna otra. La ictericia aparece más o menos entre el 5º y el 10º día, puede aparecer antes, y en algunos casos
no hay siquiera ictericia, lo que se llama hepatitis anictérica, o sea que el hecho de que la persona no esté amarilla, como decimos habitualmente, no significa que no esté cursando un cuadro hepático. De hecho, hay, como dice acá, hay hepatitis que no presentan ictericia. Y no son pocos, es un porcentaje de más de un tercio de los casos que no presenta ictericia. O sea que sí, la coloración amarillenta en la piel claramente está indicando un problema hepático, pero que no esté no significa que no se diga. No podemos decir fácilmente, bueno, pero no estás amarillo, así que está todo bien. No, no sabemos. Hay que bichar. Bueno, ¿no? Lo que decíamos, aumento del tamaño del hígado y del dolor, una sensación incómoda en el cuadrante superior derecho, en el hipocondrio derecho. Si es hepatitis grave, se puede hallar parte de los síntomas que ya mencionamos y que están en la tabla. Bueno, entonces, digestivo, vimos 2 hepáticos, cirrosis y hepatitis, y vimos gastritis, los 2 tipos de gastritis. ¿Dudas, preguntas, consultas, comentarios, aportes que quieran hacer? No, yo quería preguntar, ¿con la vacuna de la hepatitis B no hay posibilidad de contagio o es menor? No, de hepatitis B vos generás anticuerpos y, digamos, siempre las vacunas tienen un porcentaje mínimo que puede fallar, pero, digamos, quedás cubierta de la incorporación del virus puntualmente. Antes, sí. Ahora no sé, pero antes para ir al hospital a las prácticas sí, te pedían, pero... Sí, creo que sigue siendo igual. Tengo, pero no sé. Sí, creo que sigue siendo igual y tiene que ver, por lo menos era política era política de laboral, o sea, era reglamento laboral porque tiene que ver con esto, con la protección, así como si vas a una construcción te tenés que poner un casco, bueno, si el mayor riesgo laboral tuyo es un accidente cortopunzante que transmite hepatitis B, tiene sentido que la legislación laboral te pida la vacuna, ¿no? Supongo que debe seguir, espero que siga porque es una buena medida de prevención laboral, ¿no? De accidentes laborales. Sí. Bien, gracias Eloisa. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Bueno, seguimos entonces. Nos queda una horita. Vamos a ver si adelantamos un poquito, porque si no, no llegamos. Génito urinario. Génito urinario, nosotros vamos a trabajar solo patologías urinarias. No vamos a trabajar las genitales. Esto está súper interesante. Pero no, quiero trabajar primero la fácil y después cálculos. Sí, ¿esto dónde está? Los cálculos. Acá, litiasis urinaria. Bueno, entonces, a nivel renal, vamos a arrancar con litiasis urinaria o piedras o cálculos urinarios. La litiasis urinaria, dice la descripción del capítulo, es un trastorno caracterizado por la formación de concreciones sólidas, es decir, de cristalizaciones de minerales, denominados cálculos o piedras, en el interior de las vías urinarias. Los cálculos urinarios se pueden hallar en la pelvis renal, que es el lugar más común, en los uréteres o en la vejiga urinaria. Entonces, esta es la definición de la enfermedad. El lugar más común en donde se forman es en la pelvis renal, pero bueno, después se pueden mover y pueden ser hallados en otros lugares. ¿Sí? Dependiendo del diseño y la localización de los cálculos, se puede producir una obstrucción del flujo de la orina
que si es aguda, dará lugar a un cuadro de cólico nefrítico, que es un cuadro muy doloroso, lo conversamos cuando vimos renal, que refleja hacia la espalda, hacia la zona lumbar y hacia la espalda, que indica este proceso de obstrucción. Mientras que si es crónica, propiciará alteraciones de la función renal. La formación de cálculos depende de la eliminación de orina. Perdón, que les quería marcar ahí. Ahí va. Depende de la eliminación por la orina de cantidades excesivas de sustancias que tienden a cristalizar. ¿Qué significa cristalizar? Cuando nosotros tenemos minerales y ponemos minerales en un mismo espacio, en una misma solución, en un tubito, en un vaso, lo que sea, muchos minerales que están disueltos tienden a volverse a juntar y a formar piedritas. O sea, minerales que ya están disueltos, cuando hay muchos, se encuentran en la solución y se quedan juntos. Y como se quedan juntos, se empiezan a pelotonar, a pelotonar, a pelotonar y vuelven a formar un cristal nuevamente. ¿Está? Esto es lo que se llama fenómeno de cristalización, fenómeno químico. En la pelvis renal podemos acumular grandes cantidades de algunos minerales que pueden tender a cristalizar en la pelvis renal y formar un cálculo o una piedra. ¿No? Los factores etiológicos más comunes son los trastornos metabólicos, o sea, por algún elemento puede haber un exceso de minerales circulantes, la inmovilización prolongada, la ingesta excesiva de leche que genere calcio en exceso en la sangre, predisposición genética, todas estas son algunos elementos que pueden predisponer a la aparición. Otro elemento es un pH equivocado en la orina. Los pH más ácidos van a favorecer la formación de cálculos de ácido úrico. Y los pH más básicos van a favorecer la formación de compuestos de calcio y fosfato. O sea que ya además estamos diciendo que hay dos tipos de cálculos. Cálculos de tipo ácido úrico y cálculos de tipo sales de calcio y fosfato. Repito, entonces, no todos los cálculos urinarios son iguales. Tenemos cálculos de tipo ácido úrico y cálculos de tipo sales de calcio y fosfato, de lo que se llaman cálcicos. La mayor parte de los cálculos son de calcio, cerca del 90% de los cálculos tienen calcio combinado con fosfatos y oxalatos y son radioopacos, es decir, si me hacen una radiografía, aparecen las piedras claramente en la radiografía. En cambio, los cálculos de ácido úrico no son, los cálculos de ácido úrico no son radioopacos, es decir, no se ven en radiografías porque son transparentes. Entonces los rayos lo atraviesan y no se forman las características manchas en la radiografía. Esto es importante. ¿Tá? La dimensión de los cálculos es muy variable, desde pequeños, que se eliminan como arenilla, hasta más grandes, que pueden ocupar buena parte de toda la pelvis renal, o sea, pueden ser problemáticos esos más grandes. El 90% de los cálculos se eliminan espontáneamente en unas semanas, pero pueden alojarse en el uréter y empezar a generar esos problemas de obstrucción. Ahí es cuando, entonces, ¿de qué depende? Es una cuestión de tamaño. Los cálculos más o menos de 1 centímetro o más chicos se suelen eliminar espontáneamente. Los cálculos de más de 1 centímetro van a generar obstrucciones y van a plantear la patología entonces de la litiasis renal. ¿Ah? ¿Cuáles son los tratamientos? Acá voy a brevemente mencionar algún tratamiento porque es interesante y tiene que ver con la patología. El forzar la ingesta de líquidos hasta 4 días, hasta 4 litros para facilitar la dilución y la expulsión de los cálculos. No durante los episodios de obstrucción, porque ahí lo que haría era aumentar la presión y eso aumentaría más aún el dolor. Pero sí durante el resto del tiempo. Se le pide a la persona que camine
para lograr que el cálculo se mueva del lugar. Se le puede administrar analgésicos, se puede administrar calor y, bueno, si nada de esto funciona y el cálculo permanece, se puede realizar tratamiento con láser, láser que rompa la piedra, o lo otro que se recomienda, que acá no aparece porque ya les digo, es de origen español, pero que en Latinoamérica se usa mucho, es el quebrapedra, que de hecho lo recomiendan muchos médicos. El quebrapedra es una hierba de origen brasilero que modifica así, además de ser diurética, es decir, de aumentar la diuresis, la reabsorción, perdón, la no reabsorción de agua por parte de los capilares, es decir, dejar el agua en el túbulo, aumenta la diuresis, modifica la acidez de la orina, haciendo que los cálculos se disuelvan. Hace la orina un poco más ácida, que en los cálculos cálcicos, que son casi el 90% de los cálculos, funcionan muy bien. Entonces, se recomienda en forma bastante habitual el quebrapiedra como tratamiento. De hecho, muchos médicos lo recomiendan. Entonces, bueno, eso es un poco, un pantallazo es sencillo, la etiología es clara y, bueno, el tratamiento también. Me quedan 2 minutitos. Vamos a dejar planteada cuál va a ser la siguiente enfermedad y la siguiente patología. Que no va a ser ninguna de estas. ¿Dónde está? Vamos a trabajar. Porque está al principio. Insuficiencia renal. Y vamos a trabajar insuficiencia renal aguda e insuficiencia renal crónica, como las dos patologías asociadas a la insuficiencia renal. Así que salimos y volvemos a entrar.